Muy buenas y sed bienvenidos a... Muy buenas a esta sección de Explícale a, en la que, voy a poneros un vídeo con el cual me han despertado hoy y la verdad que viene muy al tema lo que se trató ayer en el canal del Tribuno, en la plataforma morada, y es algo que llevo mencionando en otros directos de otros youtubers, de otras personas en las que colaboro o incluso directos en mi propio canal. Entonces quiero que tengáis en cuenta esto que vais a ver ahora. Quiero que tengáis en cuenta también que el Marqués del Moñao no deja la vicepresidencia, no deja su trono en el gobierno por migajas, como puede ser gobernar en Madrid, que sí que sería otro trono, pero serían migajas en comparación con lo que tiene ahora mismo. Y por favor, ver el vídeo. Habla sobre la garra del comunismo, cómo se extiende por todo el planeta. Preocupante, muy preocupante todo este asunto. Y por favor, si no lo entendéis, volver a verlo. Pero yo lo que quiero es que la gente abra los ojos y que empiece a actuar, porque con estos gobernantes que tenemos, por ejemplo, aquí en España, nos dirigimos a una Cuba, a una Venezuela o vete tú a saber a dónde nos dirigimos, pero con más pobreza aún, porque, por ejemplo, lo que han conseguido los comunistas en Cuba en 60 años de dictadura, aquí estos prendas lo están consiguiendo en tiempo récord y nosotros aplaudimos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marian de la Fuente. Que el espionaje cubano es un secreto a voces lo sabe todo el mundo. En España tampoco es nuevo. La península ibérica despertaba con la noticia en el diario ABC de que el régimen cubano está infiltrado en la extrema izquierda española y muy especialmente en los grupos violentos independentistas catalanes y vascos a través de 50 asociaciones que conforman la Federación de Asociaciones de Cubanos en España, FACRE. En esta información hay dos nombres particularmente que salen a la luz. Uno es Gustavo de la Torre Morales, líder de este conglomerado de asociaciones, y su mano derecha, Ana Posada Lee. Pero esto va mucho más allá, porque en España estarían funcionando bajo el paraguas del Instituto Cubano de Amistad de los Pueblos, que a pesar de ese titulito es la mayor plataforma de propaganda del comunismo en el mundo. Su presidente es un hombre aún más conocido, Fernando González Yort, que pasó 13 años en una cárcel de Estados Unidos por espionaje y es además uno de los 5 integrantes de la red Avispa, encargados, como sabrán todos ustedes, de espiar a los opositores en la Florida. Pero esto no acaba aquí. Para rizar aún más ese rizo, se les unió meses atrás, procedente de la Embajada Cubana en Chile, Guerra Funcasta. Este es otro angelito al que atribuyen los disturbios que en el año 2019 tiñeron de sangre las calles de Santiago y del que se dice que desde que llegó a España nada de importancia se mueve en la Embajada Cubana en Madrid sin que este señor lo permita. Si la Venezuela de Chávez y Maduro está en la raíz ideológica y financiera de esos promotores de lo que hoy es Podemos, el partido de Iglesias, la dictadura de La Habana aparece como parte interesada y muy activa de la revuelta que contra el orden constitucional protagonizan este tipo de formaciones inspirados en la propia arquitectura del castrismo. Mirar para otro lado ignorando el papel que desarrollan en España estos agentes del régimen de La Habana quizá pues pueda ser lo más cómodo para el gobierno de Sánchez, pero ahora que por fin Iglesias pues va a librarnos a la vicepresidencia de la ultraizquierda impuesta por su partido, por Podemos, quizás sería bastante pertinente que el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, que lleva ya más de un decenio haciendo labores de contrainteligencia para neutralizar a estos espías, pueda contarnos a qué se dedican realmente en la Embajada de Cuba en España. ¿Será que por fin alguien le pone el cascabel al gato? Así comienza el espejo. Bueno, pues ya les hemos contado que este es un tema que asombraba a los españoles en la mañana de hoy. Nada menos que infiltrados o espías cubanos
trabajando codo con los independentistas catalanes y vascos. Bueno, hoy tenemos unos invitados de excepción que nos van a ayudar a entender un poquito más qué es lo que está pasando desde el punto de vista cubano con Enrique García, que es un experto precisamente en estos temas de espionaje, y Juan José Núñez, que es el presidente del Partido Popular aquí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias también, Juan José. Un placer. Empezamos contigo, porque esto ha sido la noticia bomba del día. Y uno dice, bueno, estamos un poco más tranquilos porque parece que Iglesias ya deja la vicepresidencia del gobierno. Pero entendiendo cómo como decimos siempre, Rasputín bolivariano se las manda, yo les voy a pedir a mis compañeras que nos pongan precisamente en pantalla cuál es el concepto que Iglesias particularmente tiene del castrismo, del Che Guevara y de cómo se tienen que manejar las cosas con Cuba. Fíjense ustedes el tuit que escribió. Hace 53 años, Ernesto Guevara, el Che, fue asesinado en Bolivia. Si su figura sigue despertando el odio de la derecha reaccionista, es por lo que representa su ejemplo para la historia de la liberación de los pueblos y la justicia social. Hasta siempre, comandante. Bueno, ¿qué te puedo decir? Si habla así de un asesino, ¿qué se puede llegar a esperar? Pues no se puede esperar mucho, nada más que los que apoyan a los asesinos son cómplices también de ese asesino. Y es una pena, la verdad, que todo este tema de los espías hoy ha levantado tanta espuma aquí en este lado, pero desgraciadamente no lo ha levantado en el otro lado del Atlántico. En España, muy pocos medios con breves notas se han hecho eco de esta noticia, que es muy importante. Estamos hablando de una red de infiltración de espías cubanos, no solamente ayudando y apoyando a los independentistas vascos, catalanes, pero a las fuerzas duras, digamos, sino que es que tenían una red en prácticamente todas las comunidades autónomas de España. Pero esa red está detectada con nombres y apellidos de los responsables de esta red de espionaje en la mayoría de las comunidades autónomas en España. Vamos a pedir a nuestros compañeros que nos pongan ese gráfico que tenemos, que explica perfectamente bien lo que estaba comentando Juan José, que esto es una especie de pulpo con muchos tentáculos. Ahí los tienen, hay nombres y apellidos concretos que ha sacado el diario ABC de lo que serían estas 50 organizaciones que en este momento están trabajando como espías y como infiltrados. Pues sí, entonces esto no es una casualidad, esto lo vienen haciendo desde hace muchos años, lo vienen organizando desde hace muchos años. El régimen castrista, después de la caída de la Red Avispa, está buscando otra forma de infiltrar a gente, es decir, buscando los nacionales en cada uno de los países, como hemos visto en Chile, como estamos viendo en España, y evidentemente pues los españoles tenemos que estar muy preocupados. No podemos bajar la guardia ahora con la salida de Pablo Iglesias del gobierno de la vicepresidencia segunda, que recordemos que él ha estado controlando el Centro Nacional de Inteligencia durante todos estos meses con el gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, no podemos bajar la guardia porque detrás de él quizá hay otros y otros y otros. Esto no deja nada, y lo sabemos desgraciadamente, estos regímenes chavistas, castristas, no dejan nada a la casualidad. Lo tienen todo bien estudiado, bien organizado y encuentran el momento perfecto para llevar a cabo sus planes. Bueno, tenemos con nosotros en vía telefónica al director de la sección de internacionales del diario ABC. Ellos son los que han puesto esta información en la calle y a mí me encantaría conversar con él. ¿Cómo estás, Alexis? Muy buenas noches. Disculpa que te hemos mantenido despierto hasta muy tarde por la diferencia de horas con España, pero me encantaría que nos pudieras hablar un poquito de lo que fue esta investigación y de cómo ha salido a la luz. ¿Cuáles han sido las repercusiones más inmediatas de su salida a la luz? Bueno, buenas noches. Aquí en España son casi las 11 menos cuarto de la noche, pero todavía es temprano. No te preocupes, nos solemos acostar en España más tarde y levantarnos más tarde. Exactamente. La pregunta que me haces es ¿qué repercusión ha tenido o cómo hemos llegado a esta información? Sí, me gustaría que nos contaras un poco cómo disteis paso a toda esta información, porque sabemos que esto no es de ahora. Ya ha habido informaciones concretas de matrimonios a los que negaron la nacionalidad, implicaciones de la Embajada de Cuba en España. Pero ¿cómo llevasteis a cabo esta investigación, Alexis? Bueno, esta investigación empezamos a hacerla yo como responsable, pero ayudado por algunas personas, desde finales de octubre, 26, 27 de octubre del año pasado, es decir, hace unos 4 o 5 meses. Y la línea de investigación que se ha seguido han sido varias investigaciones. De hecho, mañana publicamos una segunda entrega de esta información, en la que además, ya os puedo casi adelantar,
en las que hemos investigado sobre la financiación de estas asociaciones, porque lo más curioso es que estas asociaciones reciben dinero público de los gobiernos autonómicos españoles, entre ellos el de Cataluña o el de Asturias. Pero bueno, la información se ha hecho concienzudamente, con mucho cuidado, contrastando muy bien las fuentes y las formas, y sobre todo no nos hemos lógicamente decidido a sacar nada hasta que lo tenemos bien atado y bien seguro, y la imagen, que es la que hemos publicado en la portada, bien identificada, del señor Gustavo de la Torre Morales, que no es un ciudadano cualquiera cubano, sino que es un activista, un activista y un comunista y un no te voy a decir agente, o sí, un agente del gobierno muy activo aquí en la ideologización y en la difusión del castrismo, con la persona que teníamos al lado, que es Robert Morral, que es uno de los CDR, de los Comités de Defensa de la República de Cataluña, entre comillas, porque Cataluña no es ninguna república, es una comunidad autónoma de España, de la monarquía española. Pero bueno, pues eran las dos personas bien relacionadas en ese acto en el que pues, detallamos la información que es para compartir consignas, compartir experiencias y difundir las ideas del castrismo y además aprender, porque estos también les enseñan cómo funcionan los comités de defensa de la revolución en Cuba. También les enseñan aquí a los comités de los CDR catalanes, pues relaciones muy fluidas, y hasta que no hemos tenido eso bien atado y bien claro, esto no fue hasta principios de marzo, pues no hemos podido dar la información. Te puedo decir que hay textuales, entre comillas, la embajada de Cuba aquí en Madrid está muy alborotada por la noticia que ha dado hoy. Claro. Me imagino que sí. Bueno, Alexis, quiero agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros y vamos a seguir al tanto porque yo sé que esto es la primera entrega, como se suele decir, de una investigación que va a seguir en curso. Muchas gracias, Alexis. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y un saludo para todos ahí, para toda la audiencia. Gracias. Enrique, lo has escuchado. Esta gente, fíjate, hablaba de Gustavo de la Torre y él ha puesto un tuit en el día de hoy y una información en Facebook que dice: ja, 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 ya va la segunda vez que me tildan de infiltrado y de la seguridad cubana, pa' colmo, esta vez en portada por la ABC. Es para propaganda, hay que ser cazurro o imbécil para ser O sea, el individuo además se las trae. Es muy importante que haya salido esta denuncia en el día de hoy por parte del diario ABC, pero debo subrayar una cosa: el trabajo de la inteligencia cubana contra España, puedo decir que ha sido muy fuerte desde principios de los años 60, incluso desde esa fecha. El centro de la inteligencia cubana en la embajada cubana en Madrid es el centro de la inteligencia de Cuba más grande en Europa, únicamente comparable en dimensión con el centro de la inteligencia cubana en Naciones Unidas en Nueva York y el centro de la inteligencia cubana en México, que es el más grande de América Latina. Y desgraciadamente ha habido una incomprensión durante muchos años por parte de muchos políticos en España del trabajo nefasto de la inteligencia cubana, en este caso no solo contra la izquierda española que ahora se está mostrando, sino contra el centro, contra la derecha, contra los medios españoles. A veces un poco viene la pregunta: ¿por qué razón más medios no divulgan las cosas? ¿Y por qué más medios son los que hacen de caja de resonancia de la propaganda castrista? Y es precisamente por la penetración. Yo quiero muy rapidito poner un ejemplo. Sí, vamos a pausa, si te parece, Perfecto. Y lo recuperamos después de la pausa, Enrique. Perfecto. Le habíamos dejado a Enrique con la palabra en la boca antes de irnos a la pausa, pero quería que tuvieras tiempo para poder contarnos. Gracias, María. No iba a reflejar, aparte de este trabajo contra la izquierda tan intenso, que diríamos, donde más fácil recluta un oficial de la inteligencia cubana es en los sectores de izquierda. Es muy fácil porque prácticamente no tienen ni que reclutarlos, pero hay un trabajo todavía más tenebroso que Cuba ha realizado muy efectivamente contra España, igualito que lo ha realizado contra los Estados Unidos, contra otros países del mundo, y es el trabajo de reclutamiento de periodistas españoles, de políticos españoles, en todos los sectores de la sociedad española. Cuba ha realizado un intenso trabajo de reclutamiento durante muchos años, y debo subrayar una cosa: la inteligencia cubana tiene una sección en Cuba que trabaja contra todos los extranjeros que visitan Cuba desde cualquier lugar del mundo. Y precisamente nosotros llamamos en la inteligencia el contingente de reclutamiento, es la masa de gente que potencialmente pueden ser reclutados. La cantidad de empresarios españoles, funcionarios españoles, esa masividad
La inteligencia cubana, esa sección en Cuba, trabaja con el apoyo de la gigantesca contrainteligencia cubana, tratando de reclutar por todos los medios ciudadanos españoles, por todas las vías posibles, o sea, no solo por los pensamientos políticos e ideológicos, sino por el chantaje, por el comprometimiento, en fin. Es una maquinaria tenebrosa que desgraciadamente la opinión pública española, en su gran mayoría, en mi opinión, no lo comprende hasta el día de hoy. Bueno, ahora lo tienen más fácil porque no hace falta salir a buscar mucho, lo tenemos dentro del gobierno. O sea, eso lo tenemos ya en primera línea de playa, ¿no? Sí, desgraciadamente dentro del gobierno de Pedro Sánchez en estos momentos tenemos 4 ministros comunistas, 4 ministros que son castrochavistas, financiados por Cuba, financiados por Venezuela, con un partido político Podemos, con un vicepresidente de segundo del gobierno y presidente de Podemos, que es Pablo Iglesias, que es el mayor cáncer que ha tenido la democracia española en los últimos años. Y como buen cáncer, nace, crece, se desarrolla y luego, afortunadamente, en muchos casos, la mayoría de los casos, se extingue. Y yo creo que estamos en esa fase de extinción de Pablo Iglesias de la política, pero recordemos que ha salido de la vicepresidencia segunda para ser el candidato de Podemos en las elecciones del próximo 4 de mayo de la Comunidad Autónoma de Madrid, en donde algunas encuestas no le daban alrededor del 5% y según la ley electoral de Madrid, si no tienes un 5% de los votos no apareces en la Asamblea de Madrid. Entonces, ante este riesgo, parece ser que es la excusa que pone, ante este riesgo se lanza al ruedo de los panfletos y de la campaña, la pre-campaña electoral. Y bueno, las encuestas dicen que nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular, que lo ha hecho espectacularmente bien, ha hay que sido aplaudirla un por golpe, donde haya. dándole golpes Por continuamente supuesto. al gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Por Iglesias supuesto. en la lucha contra la pandemia, en la economía, en un montón de circunstancias. Aparte, parece Ayuso es que lo va a Madrid. derrotar. Ayuso es Madrid, Iglesias no es Madrid. Yo creo que se va a pegar el tortazo que se pegó Podemos en Galicia. O sea, no tengo una bolita de cristal, pero te lo puedo augurar. Y mucho más después del papel que ha hecho dentro del gobierno de España. O sea, yo creo que la gente tiene una cierta venda en los ojos hasta que finalmente no tiene más remedio que arrancársela de golpe. Y yo creo que en Madrid particularmente están en ese momento. Pero ¿sabes lo que me preocupa? Y me preocupa también, quiero incorporaros a los dos, que el otro día estábamos conversando y me decían que este individuo, este Rasputín bolivariano, ya está pidiendo un voto por correo. Y lo que es en el último mes ha ampliado 800 puestos en correos que... Perdónenme ustedes, pero a mí esto me huele extremadamente mal. Sí, evidentemente lo que están intentando hacer es decir que la gente, con el tema del miedo al coronavirus, etcétera, pues que la gente vote por correo y no vaya a votar presencial. Cuando, bueno, cualquiera sabe lo que puede pasar, pero lo mejor y lo más seguro es que cada persona se vaya con su voto el día de las elecciones, martes 4 de mayo, que vaya con su voto al colegio electoral y lo deposite. Ahora, a los dos les quiero hacer la misma pregunta. Yo esta mañana, cuando estaba haciendo la investigación, obviamente, para poder poner en contexto todo esto que decía ABC, pues aparte sacaba esta otra información de estos dos individuos que son de sobra conocidos. Funcasta, por ejemplo, un individuo que fue uno de los 5 de la red Avispa, que en este momento podría estar detrás de todo esto. Este otro individuo que llega de Chile y que se mete en la embajada de Cuba en España y que no hay títere con cabeza y que él tiene que manejar absolutamente todo. Y yo me pregunto, Centro Nacional de Inteligencia, el gobierno, ¿qué está haciendo sabiendo el background que tienen estos individuos, dejándolos campar a sus anchas por España? Quiero decir, yo siento que tiene que haber una cierta limitación, a pesar de que obviamente los consulados y las embajadas son territorio de cada país. Pero todo lo que se hace de puertas para afuera es España. Yo creo que nosotros y el CNI debería tener un papel más activo, y el Ministerio de Exteriores, con quien hablaba esta mañana y me decían que es de sobra conocido, pero que no quieren dañar las relaciones diplomáticas con Cuba, ya deberían empezar a hablar de una vez por todas de lo que hace la Embajada de Cuba en España. Bueno, no solamente el número 2 de la embajada, sino incluso el propio embajador cubano en España. Claro. El propio embajador cubano en España fue expulsado por espionaje de Estados Unidos. Bueno, tiene ahí una serie de circunstancias un poco complicadas y es el embajador cubano en España. O sea, que no son unos funcionarios de segunda categoría, claro, sino que es empezando por el embajador y de ahí para abajo. ¿Qué es lo que hace el gobierno de España, el gobierno socialcomunista? Mirar para otro lado. ¿Qué es lo que ha pasado con Delcy Rodríguez cuando se ha reunido con la mano derecha de Pedro Sánchez
en el aeropuerto de Barajas a escondidas cuando no puede entrar y tenía la entrada prohibida en el espacio aéreo europeo. ¿Qué es lo que han hecho? Mirar para otro lado. Este gobierno socialista y comunista lo que hace ante cualquier cosa que venga de Venezuela o de Cuba, miran para otro lado, los tapan. Hace poco una entrevista del periódico El País, que es el altavoz del gobierno en España, al embajador cubano en España, y bueno, pues prácticamente le pasó la mano y le faltaron al periodista darle besitos. Y ahí estamos... hay que tratarles con dureza porque es la realidad. Los expulsaron de Estados Unidos por espía. Por supuesto. Y ahí quiero entonces que hablarlo contigo, Enrique. En el caso del primer secretario de la embajada que se menciona en este artículo de ABC de hoy, hay que decir, yo participé en una entrevista que hace un poco más de 2 años, si no me equivoco, alrededor de ese tiempo, en la cual se denunciaba a todo el centro de inteligencia cubano en Chile y se denunciaba a este señor. O sea, es público la trayectoria de él desde que entró la inteligencia en los años 80, en los lugares, los países donde ha estado, donde ha participado. Por lo tanto, los servicios españoles deben saberlo, ¿no? Ahí tenemos, lo estamos viendo en pantalla. Y es un viejo oficial de la inteligencia cubana. Y en el caso del señor que está de presidente del ICAP en Cuba, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que era parte de la red Avispa aquí en los Estados Unidos, bueno, un oficial de la inteligencia, el ICAP toda la vida ha sido un instrumento de la inteligencia cubana, precisamente. Si se revisa no solo en España, en Bolivia, en Chile, en cualquier lugar del mundo, en Colombia. En Colombia el otro día salió un reportaje bien grande sobre el tema. También le habían negado la entrada porque aparentemente estaban pidiendo información sobre una base aérea. Es son los tentáculos de Cuba en el mundo entero, pero desgraciadamente mucha gente no quiere hablar de eso. Ahora, yo lo que me pregunto es, el gobierno, en este caso particular, o el Centro Nacional, yo sé que el Centro Nacional de Inteligencia depende, como bien está diciendo Juan José, del gobierno y ha estado dependiendo de Iglesias específicamente y de Sánchez durante este último año y pico. Pero el tema aquí es, cuando se tiene el background de gente como esta, ¿hasta qué punto el Ministerio de Exteriores no puede sacar a la luz lo que sabe? Bueno, yo creo que se meterían en un jardín bastante complicado. Pero tú sabes que los leaks y las filtraciones existen. Sí, claro, pero en este caso, como tenemos un gobierno en España cómplice de la dictadura castrista y chavista, no solamente miran para otro lado, sino que encima le dan más gasolina al tema. Entonces, es complicado. Quería apuntar una cosa a lo que decía, en este caso, el otro invitado, y es lo siguiente, es la diferencia entre los países democráticos y los países totalitarios, las dictaduras como Cuba. En Cuba, nosotros, o sea, cuando yo fui parte del Servicio de Inteligencia cubana, había un solo receptor, que en aquella época era Fidel Castro todavía, y bueno, después lo fue su hermano, y el Servicio de Inteligencia se manejaba con impunidad. En el mundo democrático no funciona así. Las entidades de inteligencia, por más buenas, hasta donde yo conozco, por todo lo que he leído, España tiene un formidable servicio de inteligencia, pero los servicios de inteligencia responden a los intereses políticos, o sea, a los lineamientos que traza el gobierno de turno. Entonces, un poco me imagino yo que les debe suceder a ellos como en otros países también que quedan. A veces, porque mira lo que pasó aquí. Aquí había una investigación de Hunter Biden durante 2 años y nos fuimos a enterar justo después de las elecciones. O sea que eso es como bastante selectivo. Ojalá. Yo creo que los servicios de inteligencia hacen su trabajo y hacen sus informes, luego ya viene el poder político para decir si tomo este informe y lo saco a la luz o no. Yo creo que los servicios de inteligencia hacen todo ese trabajo y lo hacen muy bien, pero bueno, depende mucho también del poder político. Bueno, se me voló el programa, espero que a ustedes también. Muchísimas gracias a mis invitados por estar en el día de hoy. Y ustedes, por favor, pilas, como se suele decir, abrir los ojos, porque como me estaba diciendo Juan José en este momento, las democracias están en peligro. Y regímenes como el cubano no van a perder el tiempo de tratar de seguir siendo la semilla del mal. Nos vemos mañana. Bueno, chicos, pues con este vídeo os dejo reflexionar. Espero que abráis los ojos, espero que empecéis a ver las cosas como son, como se nos vienen encima. Espero también que os deis cuenta que es necesario ver las noticias para contrastar la información y ver que aquí en España los medios de desinformación no nos muestran estas cosas. Nos tienen ocupados hablando de un collar purificador de aire que no deja de ser, no sé, un collarín con una pantalla, en plan fociquero, y tonterías del estilo, de feminismo, de no sé qué, de tal, pero estas noticias, estas rodillas, estas cosas que huelen a popó, porque todos sabemos que si algo huele a popó, es popó.
Y aquí pues está pasando lo mismo. Por favor, espero que compartáis el vídeo para que se vea lo que están viendo desde fuera de España, cosa que aquí no lo vemos, no nos lo muestran o no lo queremos ver. Por favor, abrid los ojos. Y bueno, y hasta aquí el programa de Explícale a. No tengo así mucho humor para hacer ninguna coña después de ver este vídeo. Lo que sí os digo es lo de siempre. Darle a like, suscribiros y campanita. Nos vemos y esperemos tener la libertad de expresión y los derechos que nuestros padres y abuelos lucharon, que hoy podemos disfrutar y que nos quieren quitar. Nos vemos.